Es decir, que no han tenido la voluntad expresa. Y les quitan 10.000 pesos, 7.000 pesos, 24.990 pesos. Descuentos arbitrarios al salario. Por razones de tiempo paso al nivel ejecutivo de la policía y estamos hablando de 140.000 integrantes de este nivel ejecutivo. Y aquí va de nuevo otro tema, permíteme ya usar este término, ministro, vergonzoso, del Ministerio de Defensa y de dónde se nos queda el discurso del bienestar en los hechos y en la práctica. Soy el más interesado, ministro, en que usted sea el ministro del bienestar de la fuerza pública, porque necesitamos dar solución. Pero lo que está ocurriendo nos dice otra cosa. Las palabras del ministro son una cosa y los hechos son estos. Vacío jurídico frente al tema de pensiones. Es que se incrementa en 5 años más para poderse pensionar a los patrulleros. Y este es un tema que lo hablamos la semana pasada y va a ahondar en detalle el senador Virgüés. Porque aquí hay una lógica perversa. Es la misma lógica de dilatar. Es la misma lógica de ver cómo le pone trampa, cómo le hace conejo a la fuerza pública, quien debería estar al servicio de la fuerza pública. Estamos hablando de 3 decretos, señor ministro. Es una pena que se retire. Pero miren lo que ha ocurrido, porque esto sí es de verdad grotesco. El decreto 1091 de 1995. Allí en ese primer decreto incrementan 5 años para los patrulleros de la policía. Fue demandado en el año 2004 y en el 2007 el Consejo de Estado tumba el artículo de ese decreto porque no obedece al criterio constitucional de igualdad. Lo tumba. Pero mire que en el camino, ojo, la demanda fue puesta en 2004 y entonces ¿qué hizo el ministerio? Y díganme cuál es la razón lógica de esto. En el mismo año 2004, cuando se demanda, el ministerio saca otro decreto, el 4433, antes de conocerse el fallo del Consejo de Estado. De una vez se preparó que el Consejo de Estado falle frente a ese decreto anterior. Y este nuevo, en el artículo 25, vuelve a jugar el incremento de los 5 años. Demandado el 25 de abril de este año, el Consejo de Estado vuelve a fallar en contra de este artículo. Es decir, se cae 2 veces esta pretensión del Ministerio de Defensa. Y vaya curiosidad, se lo pregunté ya al ministro hace unos 2 meses aquí en esta Comisión Segunda. ¿De qué se trata el decreto 1858 de septiembre de este año, 2012? Pues les digo de una vez, se trata de lo mismo. El Consejo de Estado lo tumba y antes de que exista fallo, el Ministerio prepara un decreto. Y en este caso es el artículo 2. Ahora, por fraude de resolución judicial, se demanda ante Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, otro camino escogieron los demandantes para este caso. Así, dadas las cosas, ¿de qué bienestar estamos hablando? ¿Qué van a hacer 18.000 personas del nivel ejecutivo de la policía que están ya al rango de los 20 años frente a este tipo de decisiones jurídicas? ¿Qué tienen que hacer, señor ministro, para este tema? Eso frente a la edad para pensionarse de nuestros policías de nivel ejecutivo. Y lo otro, hay que resaltarlo, son obstáculos en el régimen de ascenso. También tema ampliamente debatido en nuestra comisión, tema complejo. Lo cierto, hay que decirlo, es que hay ascensos represados. Tenemos una cifra que hasta 2014 se proyectan 13.938 ascensos por parte del Ministerio de Defensa. Viceministra, ¿está bien el dato? Hasta 2014 se proyectan 13.938 ascensos del nivel ejecutivo de la policía. Es más, estos son los datos. Por favor, doctor Camilo, sí, no terminamos la intervención y luego los funcionarios los datos dan la respuesta correspondiente. Los datos que nosotros tenemos de respuestas del Ministerio es que se proyectan casi 14.000 ascensos para el 2014.
Lo curioso es que nos quedan faltando 35.699. Yo creo que ustedes hoy pueden hacer un anuncio de qué salida, qué solución se le va a dar a este tema del ascenso de los patrulleros que hacen parte del nivel ejecutivo de nuestra policía. Hay casos como el de un patrullero que lleva 18 años y no ha podido ascender. Pues bueno, así podemos terminar con esta parte y hacer énfasis en algo, señora presidenta, por cuestiones de tiempo. Estamos hablando, dije, de la base de nuestra fuerza pública, estamos hablando de lo más importante en nuestra fuerza pública, de lo más numeroso, pero de lo más desprotegido. Ha quedado demostrado durante el debate. Y entonces nosotros decimos y concluimos, como lo advertimos en el inicio, y qué bueno que haya llegado el ministro de Trabajo, concluimos que hay informalidad laboral en la fuerza pública, señor ministro. Imagínese lo que estamos hablando, una de las instituciones más importantes de nuestro país, ministro, con informalidad laboral. Y lo decimos así, con sorpresa, porque uno entiende la informalidad laboral en empresas pequeñas, en empresas que no tienen unas posibilidades de garantizar ciertos temas de seguridad, sobre todo social. Pero vaya sorpresa, todo indica que tenemos informalidad dentro de la fuerza pública, es decir, con miles de personas que le dedicaron su vida a este tema. Yo quisiera citar esta frase de Jorge Andrés Domínguez. Dice: la principal característica de los empleos informales es la precariedad, expresada en menores ingresos, peores sitios y condiciones de trabajo e inestabilidad laboral, condiciones que llevan a situaciones de pobreza. Así se puede describir la informalidad. Y, señor ministro, nosotros, para resumirlo, hemos expuesto 4 ejes fundamentales de reclamos de derechos donde queda demostrado por qué hay informalidad. Primero, en las condiciones de trabajo. Condiciones complejas. Estamos hablando de los soldados profesionales, que son los que tienen que ir a poner el pecho y quedarse mucho tiempo en el monte de nuestro país, en la manigua. De estas personas estamos hablando. Pero el tener uniforme no significa que se hayan despojado de ser sujetos de derechos. Primero, entonces, condiciones de trabajo. Segundo, situación salarial, permanencia y de ascensos, por ejemplo, como es el caso de la Policía Nacional. Tercero, todo lo que aquí vemos se traduce en una acumulación de una deuda social que precariza la calidad de vida y lleva a crónica violación de derechos. Es decir, cuando no se les reconoce lo que se les debe, cuando se usa estas dilaciones a través de la justicia, pues estamos en un detrimento de la condición de vida, una deuda social que precariza la vida de estas personas. Y finalmente, no hay una garantía plena del derecho a la salud y a la seguridad social. Lo que significa que la incorporación legal no necesariamente traduce en un trabajo formal. Hablamos de una informalidad manifiesta, de una informalidad real que existe. Hay distancia entre lo escrito en un papel y la realidad que tienen que vivir estas personas. Aquí la gran reflexión que nos queda al país, a quienes han estado pendientes de este debate, por supuesto al gobierno, a los miembros de la Comisión Segunda, es qué entendemos por fuerza pública. ¿Unas máquinas de guerra o unos sujetos de derecho? Resulta que cuando se pusieron el uniforme, se quitaron la condición de ser sujetos de derecho. Otros, claro, dicen que son sujetos de derecha. Este es un tema de todos y de todas. Pero lo curioso... Doctor Camilo... En 5 minutos, presidente. Ha intervenido 40 minutos. Yo creo que hemos sido generosos en el tiempo. Muy bien. Todos quieren hablar y le ruego el favor que demos paso a la intervención del doctor Manuel Virgües como citante igualmente. Ok, en 3 minutos termino entonces, presidente. Y mire la paradoja, es que gozan de un régimen especial. Se diría gozan entre comillas, por supuesto, pero la situación de informalidad ha quedado expresada. Situación muy distinta a ejércitos de otros países. Por cuestiones de tiempo no puedo leerle aquí 4 puntos del Manual sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del personal de las fuerzas militares de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, donde queda clara una diferencia enorme de criterios